Por la importancia que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, la crisis que afecta a ese partido da la impresión de que estamos en una especie como de crisis nacional, en donde los partidos políticos que participaron en las primarias, o el partido político, el PRM, que salió sin ninguna dificultad y que escogió su candidato presidencial y sus candidatos a diferentes posiciones en los municipios, en el Senado, en la Cámara de Diputados y en las alcaldías, pues no está pasando por la situación que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Leonel Fernández se resiste a reconocer que Gonzalo Castillo tiene más votos que él dice que no, que él sacó más y que por tanto él es el candidato electo del Partido de la Liberación Dominicana. Para hablar sobre este tema y un poco lo que se crea alrededor de este problema político para el país, hemos invitado al ingeniero Eulogio Santaella, que es miembro destacado de un grupo de ciudadanos que se llama Conciencia Nacional y que es un observador importante de la vida política e institucional, además de que es un colaborador de los viernes en Acento y también en el periódico Hoy. Muchas gracias, Eulogio, por aceptar este diálogo. ¿Cómo observa el cuadro político que se ha creado a partir de esta resistencia del doctor Leonel Fernández y su grupo, que tienen casi la mitad del PLD, a aceptar estos resultados? Realmente la situación que ocurre en el caso particular del PLD es la ocurrencia de un conflicto que está pospuesto. Ese conflicto se debió haber comenzado cuando había que elegir el heredero político de Juan Bosch. El heredero político de Juan Bosch fue seleccionado por Joaquín Balaguer cuando ungió a Leonel Fernández como candidato a la presidencia de la República, dándole el apoyo del Partido Reformista en aquel caso particular del Pacto Patriótico. 1996. Sí. Entonces, ¿y no fue Leonel Fernández el sustituto de Juan Bosch? Fue el sustituto temporal, porque en términos del dominio del poder y en términos de la imagen pública lo era el presidente Fernández, pero tenía a su lado al licenciado Danilo Medina, que formaban una dupla, formaban una mutual como Zhou Enlai y Mao Zedong. El gran timonel, Mao Zedong, y Zhou Enlai, el operativo. Para ponerlo en términos de la literatura popular, como Batman y Robin. Así era. Sin embargo, como tenemos una democracia que elige presidentes cada 4 años, se entendía que debía haber un sucesor del presidente Fernández, pero el presidente Fernández volvió y repitió. Y el Zhou Enlai decidió que también podía optar, y eso ocurrió en el año 2007. Entonces vino una lucha por el poder político y por el control del partido. Y esa lucha, siguiendo la consigna y la prédica política del profesor Bosch, se presentó con una arritmia histórica. En Rusia, cuando desaparece Lenin, la lucha comenzó de inmediato entre Stalin y Trotsky. Sí. Stalin era el operativo, Trotsky era el pensador, Trotsky era el que manejaba, dicen, 7, 11 idiomas, y terminó venciendo en la lucha política Stalin, y no le perdonó que Trotsky lo contradijera, y aunque lo había anulado políticamente, lo había exiliado, también lo mató. Lo mandó a matar a México. Eso es. Entonces, esas luchas de sucesión son luchas de confrontación. ¿Y es tan violenta esa sucesión en el caso del profesor Juan Bosch?
uno tiene que entender que aquello era un régimen surgido de la violencia, no el régimen dominicano, que es un régimen democrático. Pero sí la confrontación es una confrontación de lucha por el poder y cada uno entendía que debía ser el sucesor. Bajo ese modelo, hoy tenemos una confrontación que hay quienes dicen que no es personal, pero resulta y viene a ser que tiene que ser personal, porque Stalin pensaba en el dominio soviético en Rusia, Trotsky pensaba en la revolución mundial. Había una definición, una confrontación de tipo ideológico. En el caso particular del expresidente Fernández y del presidente Danilo Medina, no hay confrontación de tipo ideológico. Ha habido a duras penas, ha habido algún conflicto en que Leonel Fernández no aplicó el 4% y no construyó, digamos, no construyó escuelas, y el presidente Medina construyó escuelas, pero no construyó presas. La doctrina básica que los une a los dos es la doctrina del sobrecito. El presidente Fernández dijo que el líder es el que reparte el sobrecito con dinero. Los dos comparten ese criterio, lo único que cada uno quiere ser el repartidor. Entonces, ¿por qué llevarlo a la estratosfera en este análisis si los vamos a reducir a que el líder es el que reparte sobres del presupuesto nacional? Por supuesto. ¿Por qué llevarlo a compararlo con Trotsky y con Stalin o a compararlo con otros, digamos, personajes importantes? ¿Por qué? Porque el Partido de la Liberación Dominicana fue fundado por el profesor Juan Bosch, que proclamó que era marxista, no leninista, pero quienes dominan el concepto del materialismo dialéctico decían que en lugar de que se proclamaba marxista, no leninista, decían que era leninista, no marxista. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana fue constituido con el concepto leninista de cuadros. Y entonces, a base de esos cuadros... Pero ya eso cambió totalmente. Hoy, la elección primaria del Partido de la Liberación Dominicana se hace con el padrón abierto, el padrón electoral de República Dominicana. No votan solo los militantes del PLD o los cuadros del PLD. Cierto, pero existe el comité político que equivale al presidium o al politburó soviético. Cuando se contraviene una decisión del politburó, surgen los conflictos, porque ponen a votar a la mayoría, pero el que no es ungido por el comité político está perdido y está condenado, como están tratando de condenar ahora al expresidente Fernández. Pero el comité político no se ha reunido, no ha tomado decisión, no está participando de esto, ni el comité central tampoco. Habría que esperar que el comité político, que lo preside Leonel Fernández, como preside también al PLD, tome o tenga la oportunidad en algún momento de reunirse, y no parece que vaya a ocurrir. Porque si se reúne, se reunirá sin Leonel Fernández. Eso es lo que puede ocurrir, y eso es lo que evidencia la primaria o las elecciones de los organismos asambleístas. Llevan la bendición previa del comité político. Si no se cumple con eso, surge el conflicto, que es lo que está ocurriendo ahora. Vamos a nuestra primera pausa en este diálogo con don Eulogio Santaella.
Este conflicto entre Leonel y Danilo Medina, que se ha venido posponiendo y que le ha dado éxito electoral al Partido de la Liberación Dominicana, ¿podría seguir posponiéndose? ¿Hay alguna manera de avenimiento en este momento para que ellos puedan, por ejemplo, ganar unidos las elecciones del 2020? Esa es una decisión que solamente pueden tomarla ellos, y quien exprese de antemano lo que va a ocurrir sería exclusivamente una persona que sea capaz de escudriñar en el alma humana. Lo cierto es que en este momento el futuro está definido no por lo que vaya a ser uno u otro de los líderes del PLD, sino lo que vaya a ser el Partido Revolucionario Moderno. Y en ese sentido es bueno pensar en lo que señalaba el gurú de la teoría administrativa moderna de Estados Unidos, Peter Drucker, que decía: no nos desgastemos, no hay que desgastarse prediciendo el futuro, hay que crear el futuro. Y el futuro va a depender del que el Partido Revolucionario Moderno siga comportándose con la vocación de poder y de unidad interna que ya ha manifestado, unidad interna que debe volcarse hacia integrar toda la sociedad en la lucha contra el continuismo del PLD. No se ha visto y no se ha analizado suficientemente el resultado en el caso de la convención interna del PRM. Ha habido convivencia total, ninguna contradicción, apoyos mutuos. Es decir, Hipólito Mejía felicitó a Luis Abinader, le dio total apoyo y le dijo: yo voy a trabajar para que saquemos al PLD del poder. Eso es un elemento positivo en este momento, en términos de que la oposición pueda hacer algo en conjunto. ¿Se sumarían nuevas fuerzas al PRM en ese proyecto? Ciertamente, la unidad interna es estimulante, la unidad interna es necesaria, pero no es necesaria y suficiente. Hay que buscar la unidad de la nación frente a la corporación PLD, porque el Partido de la Liberación Dominicana dejó de convertirse, se transformó de un partido político a una corporación patrimonialista que tiene como propósito fundamental manejar el poder para que desde el poder político reforzar el poder económico, creando una espiral cada vez más fuerte que se refuerza uno con otro, utilizando ellos el poder como lo concibe un caudillo mexicano, Gonzalo N. Santos. El poder es para poder. Ya la sociedad tiene que empoderarse para luchar unida frente al Partido de la Liberación Dominicana. Y esa unidad tiene que incluir todos los sectores marginados de la sociedad, los sectores medios que son determinantes en todos los procesos de cambio y sectores de los poderes fácticos. Hay que buscar la unidad que ocurrió en el año 1978, en que los dominicanos, frente a un gobierno de despotismo ilustrado, contrastando con el que tenemos en la actualidad, despotismo sin ilustración, aquel gobierno que tenía los llamados incontrolables, fue enfrentado por la ciudadanía y de esa manera se impuso la democracia en la República Dominicana, sin dejar de mencionar que se logró ese triunfo con el apoyo internacional. ¿Usted qué papel piensa
que ha jugado la Junta Central Electoral? ¿Ha sido negativo, positivo? ¿Representa algunas dudas? ¿Hay que reclamarle a la Junta mayor transparencia de la que ha tenido? La Junta Central Electoral arrastra el pasado de la anterior administración. Inmediatamente, como herederos de esa gestión, el que no sospecha guarda suspicacias respecto a la Junta. Situación esta que se complicó cuando el presidente de la Junta Central Electoral en sus inicios le tiró un anatema a quienes protestaban contra el presidente Medina y dijo que había sido ungido por el pueblo. La Junta Central Electoral hay que evaluarla día a día, día a día. Lo que ocurra con la auditoría del sistema informático va a ser determinante. O hunde de una vez por todas al presidente Fernández por estimular y plantear posiciones sin fundamento, o desprestigia de una vez por todas a la Junta Central Electoral. Y esa auditoría comienza a ser la inmunización y la vacuna respecto a las elecciones del 2020, ambas, la municipal, congresual y también la otra en la parte presidencial. ¿Usted está de acuerdo con que se haga una auditoría forense del sistema que se ha utilizado de voto automatizado y del software que se ha utilizado en donde supuestamente habría sido introducido un algoritmo en contra del presidente Fernández? Si esa auditoría no se realiza, cualquier decisión que se tome sobre la candidatura presidencial del PLD va a considerarse que es ilegítima. Esa es una prueba de fuego. Sin embargo, la Junta Central Electoral tiene que darse cuenta de que ya la ciudadanía tiene la plena certeza de que los fraudes electorales no se hacen el día de las votaciones, ni siquiera en el momento del conteo. El fraude viene tan pronto el Estado, el Poder Ejecutivo y todo el poder económico del presupuesto se utiliza a favor de los miembros que son candidatos del partido gobernante. La Junta Central Electoral no va a lograr legitimidad si mantiene en las elecciones del 2020 la actitud de permisividad ante la participación del Estado a favor de los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Ya en su momento, el presidente Danilo Medina se arrepintió de ser postulado nuevamente en una reelección ilegítima en base a la movilización popular y en base a la solidaridad internacional. Si la Junta Central Electoral permite el uso indiscriminado y abusivo de los dineros del presupuesto a favor de los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana, de seguro va a encontrar la confrontación de la ciudadanía en las calles. También será denunciado internacionalmente. Y si la Junta Central Electoral se mostrase pasiva, la protesta se llevará directamente al Palacio Nacional. Bien, hacemos una última pausa en este diálogo con don Euloquio Santaella. Ingeniero Eulogio Santaella, una incógnita que tenemos es ¿qué rol jugará Leonel Fernández, independientemente de lo que pase
alrededor ahora de la decisión final de la Junta Central Electoral. Proclamado Gonzalo Castillo como ganador de esa primaria interna del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Trabajará por el PLD y por Gonzalo Castillo y Danilo Medina? ¿Buscará apoyar una candidatura presidencial distinta? ¿O él mismo buscará lanzarse como candidato por alguna opción? Esa es la incógnita que todo el mundo tiene. ¿Qué va a hacer Leonel Fernández? El expresidente Leonel Fernández, tan pronto dejó el poder, recibió unos ataques desmesurados de parte del presidente Danilo Medina. Lo acusó de haber creado un déficit fiscal extraordinario, a pesar de que ese déficit fiscal había sido administrado para lograr el triunfo del propio licenciado Danilo Medina. 150.000 millones de pesos. Además, fue acusado de haber firmado un contrato entreguista con la Barrick. Se acusó de que de cada $100 de ingresos, el Estado recibía 3 o 7 dólares y el resto lo recibía la Barrick. Hubo otros ataques en donde Leonel Fernández, que había sido considerado por todo el PLD, incluyendo por el propio presidente Medina, como el activo político más importante de la República Dominicana y el activo político más importante de América. Pero cuando salió del poder quisieron convertirlo en un activo tóxico, es decir, un activo que tiene un valor en libros tan alto que no se corresponde con su valor de mercado. Pero el expresidente Fernández demostró que no lo convirtieron en un activo tóxico porque confrontó al Estado y llegó a unas primarias en donde todavía se está discutiendo quién ganó. Usted no mencionó las acusaciones con lo de Quirino. No lo incluyó en la lista. De manera deliberada. ¿Deliberado? Sí, ¿por qué? Porque no hay constancia de que el presidente Medina haya sido el que articuló eso. Las otras cosas sí fueron acusaciones de viva voz y desde el Congreso. Entonces, hay que evaluar en este momento la actitud del presidente Fernández. Decía Carlos Fuentes, la gracia de ser presidente tiene la condena de ser expresidente. En este momento es de pensar, sin llegar a análisis de tipo político, sino como un simple humano, como un simple mortal, el presidente Fernández debe estar evaluando con qué fuerzas cuenta. ¿Por qué? Porque en este momento se ha puesto en evidencia que en asuntos de vestimenta política lo más rápido que existe es el cambio de chaqueta. Entonces, él no va, entendemos, una persona fría, exitosa, que fue considerado el activo político más importante de América por muchos de sus compañeros de partido. Él tiene que evaluar con quién cuenta. Tiene que estar haciendo ese inventario y en función de ese inventario, él adoptará la posición que mejor le convenga. ¿Cuál será? Confrontar, aliarse. Él es una persona joven y tendrá que saber que en este momento el Estado lo confrontó, pero que también las fuerzas nacionales ya entendieron que el continuismo PLDista tuvo su momento y ni Leonel Fernández ni Danilo Medina resolvieron los problemas básicos de agua, de luz, de salud, de educación y de seguridad. Yo infiero con lo que usted está diciendo que Leonel Fernández debe valorar muy bien continuar en el Partido de la Liberación Dominicana y convertirse en una opción
alternativa, por supuesto, al que está ejerciendo en este momento el poder, que podría salir del poder en el 2020 y Leonel Fernández seguir siendo miembro y dirigente de esa organización política. En Malasia, Mahathir estaba fuera del poder y formó una alianza de fuerzas externas a su propio partido, ganó las elecciones y encarceló a quien fue miembro de su propio partido. Sí. Entonces, hay que ver qué puede ocurrir, pero una persona exitosa como él tiene que hacer el inventario, porque, vuelvo y repito, las fotografías y los pronunciamientos determinan que en términos de vestimenta política no hay cosa más rápida que el cambio de chaqueta. Pero en Ecuador, Lenín Moreno se enfrentó al expresidente Rafael Correa y hoy tiene una rebelión de empleados, trabajadores, comunidades indígenas en su contra, y dicen que Rafael Correa es de lo que está incentivando esas protestas. Dicen muchas veces, está meciendo la cuna, meciendo la cuna, pero en función de medidas económicas desacertadas de Lenín Moreno, que de un momento a otro penalizó a todo el mundo, incluyendo los que dominan la calle, que son los choferes. Le puso la mano al combustible y el combustible crea incendios. Muchas gracias al ingeniero Eulogio Santaella por darnos sus puntos de vista y estas referencias históricas que siempre hace y que nos iluminan y nos ayudan a entender estos procesos. En el PLD, obviamente, hay una lucha política que, de acuerdo con lo que nos ha dicho Eulogio Santaella, ha venido posponiéndose para ver quién es el que recibe ese mandato del profesor Juan Bosch, que dejó como liderazgo en esa organización política. Así es. Muchas gracias a ustedes igualmente por la compañía.